Buenos días a todos, buenos días Marco, Jesse, buenos días a todos. Bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Para nosotros, para Grupo Weldex, siempre ha sido muy importante la comunicación con nuestros clientes y amigos y ese networking que hacemos con gurús del comercio exterior como lo son Marco y Jessica, ¿no? Es por eso que ahora, con la intención de siempre estar comunicado con ustedes, preparamos este webinar relacionado o denominado Modelo de Análisis de Riesgos para Importadores y Exportadores, Marieta. Esto ayuda a que firmemente creemos que especialmente en estos tiempos, y bueno, considerando cómo hemos visto al gobierno federal que actúa en estos últimos años, y cómo puede impactar en el comercio exterior mexicano y, bueno, evidentemente de ustedes, de nuestros clientes, hemos preparado este webinar, ¿no? En ese sentido, pues para mí es muy grato presentar a Marco. Marco Reyes, bueno, seguramente ya lo conocen mucho, él ha estado mucho en nuestros webinars. Él es director de ThinkTax, que es una firma especializada en servicios fiscales, legales y en materia de comercio exterior. Y bueno, él fue socio durante 25 años en PwC, en la práctica de comercio, y cuenta con experiencia en actividades técnicas, en actividades operacionales, comerciales, etcétera. Y bueno, como parte de esa experiencia profesional, ha estado profundamente involucrado en la revisión y evaluación de todas las operaciones de comercio exterior por estos 25 años de diversas empresas de diversos sectores, ¿no? Y es por ello que para mí es un placer muy grato presentar a Marco y a Jesse. Adelante, Marco. Buenos días, Jesse. Buenos días, Oscar. Oscar, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Pues muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Jesse, buen día también. Muy buen día. Pues bueno, pues vamos a empezar a platicar un poquito de este tema tan importante del modelo de análisis de riesgo para importadores y exportadores, que va de la mano con el plan maestro de Hacienda para este año, que bueno, ya vamos casi a medio año, pero importante pues darle el papel y el rol que juega todo esto, ¿no? En nuestras empresas. Bueno, ya Oscar por ahí me presentó, y bueno, pues ya muchos me conocen, ya por las canas, pues ya verán que tengo creo que ya superé los 25 años, pero ya no quiero decir más porque ya me van a calcular la edad. Y bueno, pues tenemos el gusto de que hoy nos acompaña Jessica Iselín de Iselín Consultores. Jessica es directora de Iselín Consultores, es litigante en materia aduanera y comercio exterior, licenciada en Contaduría Pública y Derecho, y tiene una maestría en Derecho Internacional de la empresa, y tiene un doctorado en Derechos Humanos, y tiene 2 doctorados honoris causa, otorgado por el Colegio Internacional de Profesionistas y la Federación Iberoamericana de Abogados. Y bueno, experiencia yo la conozco desde que éramos chiquitos, por eso tampoco voy a decir cuánto tiempo ha pasado, porque somos casi de la edad, si no es que es más chiquita que yo. Y Jessy, pues bienvenida, como siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, Marco, es para mí un gusto estar hoy con Grupo Weldex. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, pues vamos, a platicar un poquito de antecedentes antes de entrar en materia. Pues como ustedes saben, el comercio exterior tiene toda una evolución, ¿no? Importar, exportar, implementación de programas de fomento, después llegaron los tratados de aplicación de preferencias arancelarias, luego controlar estos programas de fomento, implementar y controlar certificaciones, ya sabes, certificación en materia de IBEJEPS, y luego pues, todo esto implica medir resultados, obligaciones, dónde estoy parado, pero empiezan a jugar otras áreas como finanzas, contabilidad, compras. Ustedes saben que a final de cuentas, aduanas, comercio exterior es una materia fiscal que va de la mano deducciones, acreditamientos, que va de la mano la certificación en materia de IBEJEPS para las empresas IMEX, que nos requiere un monitoreo y un cumplimiento permanente de obligaciones legales, fiscales, de recursos humanos. Y bueno, y al final de cuentas, pues recordemos y enfaticemos que aduanas, comercio exterior es fuente de información. Es fuente de información que otras áreas utilizan para sus funciones, reporteo día a día, declaraciones ante la autoridad. Y la autoridad ahorita, a través de revisiones electrónicas, pues lo que está haciendo es revisando, analizando lo que obra en su poder. Entonces, si de una misma empresa le llega información como un data stage
y por otra parte una declaración, un adiós, donde vienen temas diferentes en montos de IVA, de deducciones, de lo que quieras, pues la autoridad tiene esa forma de hacer un match con las herramientas tecnológicas que cuenta y poder detectar desviaciones, que es parte de lo que vamos a platicar ahorita del plan maestro que tiene Hacienda y de herramientas con las que cuenta también Hacienda, ¿no? Retomando un poquito una plática que se llevó a cabo hace unos días acerca de OKRs y KPIs para temas de aduanas y de comercio exterior, pues muchas empresas, digo, si me preguntas a mí, creo que he visto una o dos que han implementado OKRs y KPIs, ¿no? Que al final de cuentas un KPI se vuelve quizá en un manual de operación en donde es la forma de hacer las cosas y es la forma más sencilla de hacerlas y de irlas midiendo. Entonces, estos indicadores de desempeño y estas metodologías de objetivos, pues nos van a servir para trabajar del día al día. Entonces, ¿por qué estoy hablando de OKRs y KPIs? Porque al final de cuentas es el qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago, ¿no? Y evitar el lo hago así porque así me lo enseñaron, lo hago así porque así me lo explicó la agente aduanal. Digo, la agente aduanal, sí, evidentemente es un experto en comercio exterior, pero él no sabe qué tipo de operación vas a querer, no sabe si van a ser temporales, si van a ser IMEX, si van a ser certificaciones, si tienes que ajustar inventarios. Él está en la parte del despacho aduanero, ¿no? Pero ya lo que es la parte de, vamos a decirle, las tripas de la empresa, qué es lo que queremos hacer y que si va a haber virtuales y que la facturación, pues evidentemente la gente no lo sabe. Entonces, cada vez que implementamos un OKR y un KPI, pues recordemos que las características de la empresa son únicas. No todas las empresas son iguales, los OKRs y KPIs deben ser pues con base en las necesidades y perfil tributario específico de cada empresa. ¿Qué es el perfil tributario? Pues a qué estoy obligado. Recordemos que entre más beneficios tengo por parte de la autoridad, como son imposiciones temporales, el crédito fiscal, quizá alguna exención o lo que sea, al final de cuentas me genera una mayor obligación ante la autoridad. Entonces, en base a ese perfil tributario, pues va a ser lo que tengo que cuidar. Pero para saber en dónde estoy parado, necesitamos hacer un diagnóstico de cómo va mi operación. A eso le llamamos Marieta, que es un modelo de análisis de riesgo para importadores y exportadores. Y esto nos va a ayudar mucho a determinar cuáles son mis OKRs, mis KPIs que debo de definir, que debo de automatizar para su cumplimiento, que debo de ejecutar para poder controlar. Esta es una lámina que me gustó mucho de la presentación pasada, que la quise traer aquí, en donde nos permite entender un poco el ciclo. Determina OKRs, determina KPIs, define estándares mínimos de cumplimiento, automatiza el cumplimiento oportuno y sobre todo la ejecución de esas obligaciones y ejecuta también, evidentemente, los cumplimientos de objetivos, las acciones preventivas y correctivas y que no nada más se quede en un papel, sino ejecuta lo que hay que hacer, lo que se acordó y lo que es necesario. Y esto nos va a permitir que controlar la operación y evitar alguna implicación fiscal aduanera, darle continuidad a la operación de la empresa y evidentemente me sirve como evidencia para efectos de temas de una revisión de la autoridad y por ende me va a permitir controlar de forma eficiente mis programas, certificaciones, registros o lo que sea, ¿no? A final de cuentas, estos OKRs y KPIs pues generan diferentes conceptos en la empresa, como el compromiso de la gente, como el empoderamiento, que es la independencia en la toma de decisiones, el que la gente realice las labores, lo que tiene que hacer, que el resultado sea lo esperado, que tengamos procedimientos, que tengamos los caminos para hacer las cosas. Si tengo una acción de un plan de acción correctivo, pues, poder llevarlo a cabo. Y sobre todo, al final de cuentas, lo que queremos es aseverar el cumplimiento, es decir, sí lo estoy haciendo, no lo voy a hacer. Me recuerda mucho, siempre platicando, ahora sí que sobre la mesa, platicando con colegas, es que es como mi hijo, ¿no? Ahorita, y ahorita eso no sucede. Y yo recuerdo mucho antes de que entrara la certificación en materia de IBJEPS, mucha gente que encontraba desviaciones en su anexo 24 decía, ya están mis planes, voy a hacer una autocorrección de reconstrucción de mi anexo 24, pero era ahorita. Y esos ahorita, pues a veces pasaban 2, 3 años y nunca los llevaban a cabo,
o los llevaban a cabo de una forma tardía en donde quizá la autoridad ya había iniciado facultades de comprobación. Ahora bien, todo lo que se llega a hacer en materia fiscal, que estoy hablando aduaneramente, pues necesita una supervisión, un monitoreo, ¿no? Y evidentemente, pues una continuidad en esta administración. Imagínense que alguien deja de trabajar por cualquier circunstancia. Ahora con la pandemia muchas empresas pues se vieron en la necesidad de prescindir de gente y otra gente pues tuvo que dejar de trabajar o se jubiló anticipadamente. ¿Cómo hacemos que esa sucesión tenga una continuidad en el control y en el manejo de nuestras operaciones? Y todo esto nos va a permitir, pues, evidentemente, el desempeño de nuestra operación, nos va a permitir determinar obligaciones fiscales y legales, cumplir con esas obligaciones fiscales y legales, y sobre todo prevenir, detectar y corregir estos riesgos, ¿no? Y a final de cuentas, este modelo de análisis, repito, Marieta, que lo bautizamos, su tratamiento, seguimiento, evaluación, pues va a ser el éxito de una operación para nuestras empresas, para que el flujo no se detenga. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una empresa como la nuestra? Pues que evidentemente se detenga el flujo de operación, que nos suspendan padrón de importadores, que nos suspendan o cancelen un programa IMEX, la certificación en materia de IBJEPS, que nos digan que lo que compré a un proveedor nacional no es deducible, que el IVA no es acreditable, que nos cancelen sellos digitales. O sea, a final de cuentas, todo esto, independientemente de una multa o algo económico, hace que el negocio se congele, ¿no? De manera nada más de lo que siempre hemos platicado, porque vamos monitoreando los informes tributarios del SAT. Ahorita el SAT está recuperando por cada un peso invertido 125 pesos. Bajó, disminuyó este monto porque llegó a estar en pandemia en 150 pesos que recuperaba el SAT, y esto pues evidentemente a través de cruce de información con las herramientas tecnológicas con las que cuenta, pero pues para ella es un negociazo, y de hecho así dice, la rentabilidad de la fiscalización es 1 a 125, ¿no? Entonces, la autoridad, pues evidentemente sí está haciendo su chamba, la está haciendo bien. El problema es cómo se invierte, utiliza ese dinero, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, todas las empresas deben establecer medidas en cualquier área, no estoy hablando nada más de aduana, para identificar, analizar y mitigar riesgos, ¿no? Como alguna vez dijo un jefe que tuve hace mucho tiempo, las sorpresas ni en mi cumpleaños. Entonces, imagínate, tú estás operando bien, ganas un cliente, por decir si eres automotriz, oye, pues ahora ya le vendo a Ford, a Nissan, a quien quieras, ¿no? La estructura o el target que hayas definido, y de repente algo a ti te llega a obstaculizar que no puedas cumplir con esas obligaciones, independientemente de que quedas más, pueden ser multas y sanciones, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo con una empresa en Tijuana, Samsung, en lo particular, me decía Marco, es que nos tiene con pendiente que alguna de mis empresas, proveedores en México, pues llegan a perder o suspenderse su IMEX, y pues ya, pues a mí me para, porque es al final de cuentas una cadena de suministro pues importante. Entonces imagínate, por decir un ejemplo, que un proveedor ya no te pueda suministrar el cable de la luz, ¿no? Pues ya paraste esa producción, ¿no? Y todo este tema, pues a final de cuentas, pues también llega a ser un tema económico, ¿no? Tú pierdes un cliente y volverlo a recuperar posiblemente es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el cómo mitigar estos riesgos, pues debe ser a través de un cumplimiento tributario, y para esto pues hay que analizar dónde estoy parado, ¿no? ¿Cómo se clasifican los riesgos para un análisis real de riesgos? Pues bueno, hay que entender las causas, consecuencias, probabilidades, controles, y al final de cuentas, desde nuestro punto de vista, lo clasificamos pues básicamente en 3, alto, medio y bajo, ¿no? Para nosotros un riesgo alto es algo que detiene tu operación. Ya no puedes hacer virtuales, ya no puedes importar temporalmente, ya no puedes aplicar una certificación de IVA, es más, no sé, el sectorial, lo que quieran. Un riesgo medio, pues podría ser la pérdida de programas. Hay gente que dice, bueno, pues perdí mi programa, pero sigo operando porque importo en definitivo. Recordemos que ahora muchas sanciones, yo así le llamo, son en cascadas. Si me llegan a cancelar el programa IMEX, me pueden cancelar, suspender mi padrón de importadores, entonces puede ser que tu operación se detenga. Pero supongamos que fuese así nada más de que me cancelan mi programa IMEX y sigo operando en definitivo,
pues bueno, hay un riesgo medio, te va a costar dinero, pero bueno, al final de cuentas es un riesgo un poco menos que el alto, ¿no? Y un riesgo bajo, pues sería el bonito, ¿no? De que simplemente sea una multa, ¿no? Ya, pues pagas la multa y se acabó. Pero bueno, al final de cuentas, el perfil tributario del cual hay que partir para efectos de ver en dónde estoy parado, pues básicamente es qué hago, cuáles son las operaciones que hago, ¿no? En un importador, empresas que solo importan, ahorita vamos a ir haciendo un poco más complejo el análisis, pues un importador quizá nada más tiene que ver temas de valoración, temas de origen, temas de clasificación arancelaria, que si el padrón de importador sectorial, regulaciones y restricciones. Pero aquí, Jessy, platícanos un poquito cómo está el tema ahora con estos cambios de la séptima enmienda, Incoterms, decrementables. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que comenta Marco es bien importante de lo que tiene que encargarse el importador. Desgraciadamente, hemos visto hoy cómo la autoridad ha cambiado de la visión. Anteriormente, Marco, no me vas a dejar mentir, iban sobre el malo, el que quería incumplir, ¿no? Hoy por hoy aprovechan el desconocimiento o la falta de cumplimiento o de planeación que justamente nos plantea Marco para llegar a esta recaudación, ¿no? Entonces, es bien importante tener esta planeación para poder llegar a un cumplimiento a través del Big Data que tiene hoy la autoridad. Hay muchos hilos, yo digo muchos hilos de dónde jalar y justamente los que menciona Marco, ¿no? Primero, la valoración aduanera. Sí, vamos a recordar que la valoración aduanera es la base gravable, es decir, el monto sobre el cual vamos a calcular los impuestos, lo que nos va a llevar sin lugar a dudas a multas, señores, que bueno, la multa es grave, la sanción es grave cuando la autoridad te determina esta omisión, te dice, bueno, pagaste tanto y debiste haber pagado tanto, la multa es grave porque es del 130 al 150% de las contribuciones omitidas. Hoy por hoy yo veo un riesgo fuerte en valoración aduanera, ¿sí? Y es el artículo 200 de la ley aduanera, en el que aproximadamente no tiene los elementos necesarios, ¿sí? En cuanto comenta Marco, los incrementables y los decrementables no hacen match, ¿no? A través de este Big Data, a través de este control, y entonces te hace una multa de 69,000 pesos por pedimento, es lo que hoy está haciendo la autoridad, y como yo digo, ni siquiera determina cuánto omite, sino directamente sobre pedimento, y justamente es lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que hacer esta relación entre incrementables y en su caso decrementables, ¿para qué? Para dejar el renglón de valoración aduanera, es decir, determinar correctamente la base gravable del impuesto general de importación, que en muchas ocasiones puede ser que resulte la mercancía exenta en cuanto al origen. Sin embargo, respecto a la clasificación arancelaria, si no tienes correctamente la clasificación arancelaria determinada, correcta, quizá hayas amarrado bien la clasificación arancelaria, pero estés haciéndote de una preferencia que no le correspondía por la inexacta clasificación arancelaria. El 7 de junio del 2022 se publica ya en el Diario Oficial de la Federación el adoptar esta séptima enmienda. Como sabemos, todas las nomenclaturas, en nuestro caso, en México, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se basa su clasificación arancelaria en el sistema armonizado. Este sistema armonizado tiene que enmendarse, tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque las mercancías que se comercializan varían, ¿no? Algunas alcanzan una mayor comercialización, otras disminuye, y esto se refleja sin lugar a dudas en estos códigos arancelarios, en esta clasificación arancelaria. Entonces estamos por adoptar esta séptima enmienda. Vienen cambios importantes, por ejemplo, en cuanto a protección del medio ambiente, mercancías de uso dual, se crean algunas partidas, realmente se crean 8 partidas, se eliminan 2 partidas,
pero el cambio que tenemos en los códigos a través de subpartidas, señores, fracciones, NICOS, estamos esperando ya también en 40 días la publicación de las correlaciones. No sé si se recuerden lo que vivimos el 28 de diciembre del 2020 cuando México adopta la sexta enmienda. Tuvimos en las aduanas algún retraso en cuanto a las operaciones. ¿Por qué? Porque los sistemas no estaban bien preparados y quizá tampoco ni siquiera nuestros sistemas, ¿no? Dentro del marco, Marieta, Marco pone la sistematización, ¿no? Tenemos que sistematizar, señores, y tenemos que estar preparados para estos 180 días en los que entrará en vigor esta séptima enmienda. Tenemos que llevar nuestros catálogos a estas nuevas clasificaciones arancelarias, entendiendo como tal las fracciones y los NICOS. Necesitamos conocer acerca de esta séptima enmienda. Es más, aprovecho, Marcos, si me permites, para invitarlos este 28 de junio. Vamos a hablar de todos estos cambios que trae la séptima enmienda. Les vamos a enviar la información necesaria. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados justamente para estar planeando la operación y cumplir con este perfil tributario, ¿no? Vamos a recordar que la clasificación arancelaria impacta en la determinación del arancel, ¿sí? Por lo tanto, si yo estoy obteniendo un arancel preferencial, un arancel PROSEC, un arancel al amparo de la regla octava, solo voy a obtenerlo de manera correcta si la clasificación arancelaria es la exacta, así como las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Entendiendo también como tal, como lo menciona Marco, las normas oficiales mexicanas, los avisos, las autorizaciones, los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que el importador esté preparado en todos estos tópicos, ¿no? Valoración, origen, clasificación, padrón de importadores de sectores específicos, también lo conocemos a través de la clasificación arancelaria de las mercancías y las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no, Marco? Correcto. Así es, sí. Entonces, bueno, pues todo esto, digo, yo ahorita ya abundó más, pues todo eso es lo que va impactando al importador, vamos a decir que solo realiza operaciones definitivas, ¿no? Ahora, el que es solo exportador o importador exportador, pues también hay padrón de exportador sectorial, se hace temporales de exportación, pero ya metiéndole más complejidad porque son más beneficios, las empresas IMEX, pues bueno, necesitan un anexo 24, si está importando mercancías sensibles, la empresa que tiene autorizado un programa PROSEC, quien utiliza tratados, certificados de origen, o sea, todo esto son beneficios a final de cuentas. El IMEX es una temporalidad, quizá un no pago diga con la certificación, el PROSEC un arancel disminuido, el tratado un arancel preferencial, pero a final de cuentas hay obligaciones. Hay obligaciones de poder comprobar que lo que importé fue para producir en un PROSEC. El tratado, pues que realmente la mercancía era originaria en caso de una revisión a mi exportador. Marcos, si me permites 2 minutos nada más. Hablando de anexo 24, estamos de acuerdo que estas descargas quizá vayan a ser con fracciones arancelarias de séptima enmienda. Es bien importante estar preparados en cuanto a estos cambios que se vienen bien importantes. Sí. Y ahí, bueno, evidentemente, pues es parte de la actualización. Y ahorita vamos a platicar un poquito del tema de la actualización en general, ¿no? Entonces, empresas con OEA, con Citipad, Citipad ya sabemos que no es mexicano, pero al final de cuentas nadie lo quiere perder, entonces son obligaciones que debo de cubrir para no perder un beneficio, ¿no? Revisión en origen también, hay pocas empresas que lo utilizan, pero al final de cuentas es un beneficio que te permite el que si llegas a tener una desviación, pues no te embarguen no te detengan tus mercancías y puedas tú continuar con tu flujo normal de operación. Quien opera con depósito fiscal, registro fiscalizado estratégico, pues también tiene otras obligaciones, ¿no? Y sobre todo, en ocasiones, implicaciones fiscales, se están adquiriendo mercancías en estos depósitos fiscales y registro fiscalizado, y hay un tema quizá por ahí de IVA que habría que analizar, y bueno, otras empresas que utilizan drawback, entre otros mecanismos. Aquí nada más lo que quiero aterrizar es, ¿qué es lo que debo de vigilar? Pues dependiendo de mi perfil. Ahora sí que entre más tengo, más tengo que vigilar, ¿no? Aquí es donde quiero que llegamos, parte número 1, el definir el perfil tributario, ¿no? Y esto va a desembocar en que, recordemos que es una materia impositiva,
en impuesto a la importación, derecho de tramitado aduanero, IVA, ISR en deducciones, IEPS, ISAR, ventas de primera mano, hay por ahí unos temas de declarar en los CFDI de ventas de primera mano los datos de los pedimentos de importación y la fecha, que muchas empresas no lo hacen, y aquí el problema es que se vuelve no deducible la compra de tu cliente. Si tú emites un CFDI que no cumple con requisitos fiscales, el del problema, para ti la multa es de, no recuerdo, 8,000 a 60,000 pesos, pero el problema es para tu cliente, que sería no deducible esa compra y no acreditable el IVA que te pagó por esa compra. Entonces, sí se vuelve un tema impositivo, un tema comercial, un tema que a final de cuentas, pues debemos de estar monitoreando desde diferentes trincheras, ¿no? Ahora bien, como hemos platicado ahorita de OKRs y KPIs, pues el desarrollar estas metodologías, estos indicadores para determinar los riesgos con bases de perfil tributario, nos va a permitir determinar con exactitud los OKRs que necesito, los KPIs, que estos tienen que ir actualizando cada 6 meses, cada año, dependiendo cómo se vayan cubriendo, definir estándares mínimos de cumplimiento, implementar y mantenerlos, automatizar el cumplimiento oportuno, ejecutar acciones preventivas y correctivas, controlar programas, registros, certificaciones y sobre todo dejar una evidencia. Recordemos que hoy en día para la autoridad la materialidad de la operación es muy importante. Ustedes lo pueden ver ahí en la 4321 en los virtuales. Demuéstrame que hubo un envío físico, demuéstrame que hubo un pago de transportistas. O sea, ya no es, ya desafortunadamente pues, tenemos que pagar justos por pecadores, porque hay quien ha abusado de los esquemas, ¿no? Digo, a mí me tocó ver, y todas se meten ustedes a directorio IMEX, y hay despachos que tienen un IMEX, ¿no? Digo, habría que entender la estructura de negocio, pero despachos con un IMEX, pues como que habría que entender qué es lo que está haciendo ese despacho, ¿no? Pero a final de cuentas, todas estas metodologías, indicadores, como comentaba, hay que actualizarlo, y desde nuestro punto de vista, pues es una vez al año, porque todo cambia. ¿Qué cambia? Cambian proveedores, cambia agente aduanal, cambia el encargado, cambia la mercancía que estoy importando, cambia el origen de las mercancías, quizá ya obtuve mi certificación de no sé qué, mi registro de no sé qué tanto. Entonces, el estar actualizando estos, vamos a llamarle metodologías e indicadores, pues nos va a permitir identificar de forma permanente riesgos o amenaza de riesgos por cambios en mi perfil tributario, y esto nos va a permitir implementar nuevos estándares mínimos de cumplimiento y estar al 100%, pues buscando, analizando esto y en su caso corrigiendo. Aquí le puse ejemplo operación de maquila, porque hubo algunas empresas que ahora con la reforma laboral decidieron migrar al esquema de operación de maquila. Entonces dijeron, bueno, pues ahora como tenemos 2 empresas y acá está el outsourcing, nos vamos al esquema de maquila, y pues bueno, ya se me hace más sencillo, ¿no? Y ya hicieron ahí una estrategia, pero eso al final de cuentas, ahorita lo vamos a ver en el plan maestro de Hacienda, que es uno de los 5 puntos o de los 5 ejes sobre los que está trabajando Hacienda, es revisar operaciones con reestructuras, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues imagínense, una empresa que compraba y vendía, que dejaba N monto de impuestos, ahora se vuelve maquila, pues su base grabable de SR es menor, evidentemente va a brincar, ¿no? Pero bueno, sigamos con esto. Ahora bien, ¿qué es importante tener en mente? No es nada más, ya lo hice, ya acabé, es la actualización, la revisión, pero periódica. Ahorita estamos platicando que el análisis de riesgo es hacerlo cada año, pero pues evidentemente si estamos cambiando mi operación, porque de repente, pues ya soy IMEX, ya soy esto, estás ahora con tal tratado, ahora exporto, ahora uso temporales de mercancía en su mismo estado, lo que quiera, pues todo esto lo tenemos que ir actualizando, pues ahora sí que conforme vamos avanzando, ¿no? Y ahora, aquí hay algo bien importante, como les platicaba, aduanas es un tema en donde es fuente de información y al final de cuentas muchas áreas están interconectadas. Entonces hay que ver qué áreas o qué responsables se están incorporando a estas nuevas actividades para también entenderlo. Porque hagan de cuenta, la certificación en materia de IBEX, todo el mundo se la ha aventado a la gente de aduanas, a la gente de tráfico. Pero la gente de tráfico, pues realmente, pues no, él no va a saber de temas legales, o por lo menos no que no sepa, sino no está en sus manos
no vas a ver el tema de los temas fiscales que hay que cumplir para la certificación de IVA, tema de recursos humanos. Entonces, a final de cuentas necesitamos que cada área esté participando en lo que le corresponde, ¿no? Entonces, necesitamos para poder hacer esos análisis de riesgo una metodología que nos permita esa revisión, esa actualización, pero desde todas estas aristas, ¿no? Y a final de cuentas, vamos a hablar un poquito de los responsables de revisar y actualizar este análisis de riesgo de las empresas. Pues digo, no sé, cada empresa tiene áreas diferentes, pero podemos hablar de un gerente de comercio exterior y aduanas, quizá unas empresas ya podemos hablar de un oficial de cumplimiento en materia aduanera y de comercio exterior, quizá un área de tráfico, un área de aduanas, un área de aduanas, impuestos ilegal, un área de comercio exterior. Cada quien va elaborando, integrando su organigrama de forma diferente, pero ahorita vamos a poner unos ejemplos que consideramos podrían ser de gran utilidad para las empresas. Ahora bien, si nos regresamos a estas áreas, tráfico, aduanas, comercio exterior y aduanas, impuesto ilegal, recordemos que tenemos sin fin de actividades, entonces son las que tenemos que ir monitoreando. ¿Qué actividades podrían estar en el cajón de comercio exterior? Pues trámites, SEDENA, Semarnat, regulaciones y restricciones, trámites ante economía, renovaciones, regla octava, solicitudes nuevas, trámites ante Hacienda, el encargo conferido, padrón de importadores, permisos de no muestreo, administración IMEX, administración certificación de IVA, administración de OEA, evaluar permanentemente si hay algo que puedo gozar. Hay empresas que no han evaluado, un ejemplo del OEA. Oye, ¿por qué no eres OEA? Pues porque nadie me lo ha pedido, ni siquiera lo he evaluado, ¿no? El tema del OEA es un tema de competitividad internacional, o sea, te permite verte mejor en el extranjero y quizá tener un mejor cliente o mayores clientes, ¿no? Entonces, todo esto que estamos platicando de las actividades son actividades que se deben de monitorear y se deben de evaluar para ver que se estén haciendo bien. Entonces estábamos hablando de los responsables que tienen que estar actualizando estos OKRs, estos KPIs, esos responsables les pusimos nombre de manera de ejemplo, pero esos responsables, esas áreas, pues podríamos ahorita decir que estos podrían ser algunas de las actividades que le corresponden, si es que lo podemos dividir así. Tráfico, el despacho aduanero. En aduanas, pues resguardo de registros, autorizaciones del expediente electrónico, la integración de expedientes, el data stage, analizar el data stage, compararlo contra el expediente electrónico, anexo 24, deducciones, el IVA pagado, certificados de origen recibidos, certificados de origen emitidos, revisión, resguardo, cómo yo compruebo que sí son originarios los productos por los cuales yo estoy certificando que sí lo son, el tema de valoración aduanera, análisis de operaciones especiales. Aquí hay un ejemplo de isotanques. Hay empresas que importan de forma temporal para regresar en su mismo estado, pero no hay un control. No hay un control de qué entró y qué ya salió, o si el isotanque ya se perdió, y en ocasiones el isotanque lleva remanentes de mercancías porque no los puedes vaciar. Entonces, ese tipo de operaciones especiales, operaciones atípicas, pues son las que la autoridad nos podría estar revisando, y por eso tenemos que saber y determinar, como los decía en un principio, que nuestros controles son los óptimos para eso, ¿no? Bueno, y al final de cuentas, pues no nos olvidemos de la maquinaria y el equipo. Lo primero que revisa la autoridad es maquinaria y equipo. Por compruébame legal estancia de este. Y la autoridad puede hacer los tipos de revisiones, tanto físico-documental como documental-físico. Entonces, nuestro modelo de análisis de riesgo, pues debe de cubrir todo este abanico de operaciones. Realmente, como pueden ver, son muchísimas actividades que en el día a día quizás se diluyen, pues porque a final de cuentas se hacen de una forma quizá mecánica, pero al final de cuentas la autoridad pues, lo puede revisar uno por uno, ¿no? ¿Qué otras actividades tenemos? Aquí le pusimos, lo bautizamos como un área o un responsable de aduanas, pero ya observando la parte de impuestos ilegal, pues que tenga acceso a la BUSEM, que tenga acceso a la FIEL, que haga análisis de origen, temas de clasificación arancelaria. A ver, no se vale decir, es que tengo mis agentes aduanales que tienen diferente criterio. Eso no existe. O sea, la clasificación arancelaria es única, no existe la diferencia de criterios. O está mal uno, o están mal los dos, o están mal los tres, o lo que quieras, ¿no? Pero al final de cuentas, es un tema que se debe de perfeccionar, ¿no? Y evidentemente, pues también entender que todo lo que hacemos en materia
de aduanas puede tener repercusiones en materia fiscal. Un ejemplo, y eso ya lo he dicho en un par de ocasiones, hay gente que va y los saldos abiertos, los saldos que son aire, va y los cambia de régimen y dice, aduaneramente ya cumplí, ya ese saldo lo maté. Pero para efectos de impuestos, dice, oye, pues estrictamente ese IVA que pagaste por el cambio de régimen, pues no es acreditable, no corresponde a un gasto estrictamente indispensable. Nos ha pasado con la autoridad que te dice, oye, para que yo te regrese ese IVA que pagaste por ese cambio de régimen, demuéstrame que tus mercancías se quedaron en México y que trasladaste el IVA al momento de enajenarlas. No, pues yo nunca lo enajené, simplemente cambié de régimen, un saldo abierto. Entonces, todas esas implicaciones fiscales, pues también tenemos que estar al tanto de que pueden llegar a suceder y que por ende, pues debo de estar levantando la mano con la gente del área correspondiente, pues para que se involucren en este tipo de operaciones, ¿no? Oye, Marco, mencionas algo bien, bien importante, ¿no? Todo esto, todos estos controles, todo esto nace de la clasificación arancelaria de las mercancías y es por eso que se requiere esto que tú plasmas en esta lámina, un catálogo de fracciones que muchas veces las empresas no cuentan con ello. Y todos los controles siempre van a emanar o los cumplimientos van a salir justamente de la clasificación arancelaria, ¿no? Y entonces dices, no se vale que digas, bueno, pues aquí todos estamos diferentes, pero seguimos operando, ¿no? No podemos descuidar esa parte tan delicada que es la clasificación que le corresponde directamente a la mercancía y de ahí, ¡pum!, explota todo. Sí, definitivamente. Es que todo va relacionado, ¿no? Como bien lo dices. Y a final de cuentas, cada vez que te vas moviendo, pues sale algo nuevo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahorita pedimentos globales complementarios. Si tengo refacturación, si tengo notas de cargo, pues hay que hacer rectificaciones para poder llevar a cabo la deducción de esas compras. Entonces, la legislación me permite el beneficio de los pedimentos globales complementarios. Pues bueno, ¿quién los va a hacer? ¿Quién los va a coordinar? Que no se le vaya a olvidar. Hay algunos que tienen una fecha límite. Atención a requerimientos. Ahora nos ha tocado ver en los últimos meses, este año en particular, requerimientos de economía. Ya economía también le dieron la orden, o sea, la instrucción de estar haciendo algunos requerimientos por ahí. En particular, hemos visto varios en el tema de domicilios. Temas de domicilios, hace un par de años se emitió unos lineamientos de los domicilios, en donde para dar de alto unos domicilios, la gente ya los está cumpliendo, pero los que ya tenían el domicilio autorizado y hay dos entidades en un mismo domicilio, nunca actualizaron en base a los requerimientos actuales del día de hoy. Economía ahí le está pegando, ¿no? Confirmaciones de criterio ante Hacienda, confirmaciones de criterio ante Economía. Es más, el coordinar auditorías preventivas de comercio exterior, como cuando contratan un despacho como nosotros para ver, dime dónde estoy parado, pues también alguien lo tiene que coordinar. Y si no hay alguien en la empresa que tenga esa sensibilidad de que es un tema fiscal y que no es un tema que simplemente es un trámite, porque no es nada más un trámite, y que sabe que la autoridad lo puede llegar a cuestionar o a evaluar o a revisar, pues bueno, estas auditorías, que es a final de cuentas es un modelo de análisis de riesgo, una revisión, pues hay alguien que la tiene que coordinar, analizar resultados, vamos a platicar, y llevar a cabo las acciones que correspondan para su corrección, ¿no? Y evidentemente métricas de desempeño, evaluación y seguimiento. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que tratamos de transmitir también con este modelo de análisis de riesgo? Es que siempre debemos de promover la cultura del cumplimiento, o sea, el compromiso de la supervisión y de la autocorrección. Recordemos que Hacienda ya tiene, otra vez reitero, las herramientas tecnológicas, pues para poder hacer los cruces de información. Entonces, lo que nosotros no estemos revisando, supervisando y corrigiéndonos, Hacienda lo va a detectar y nos va a requerir, ¿sí? Entonces, tenemos herramientas nosotros como empresa, al igual que la autoridad, para detectar esas desviaciones. Podemos ir un paso adelante, ¿no? Entonces, la evaluación de riesgo, esa toma de decisiones para poder determinar los riesgos a tratar y darles qué prioridad, es un tema importante en este análisis de riesgo. O sea, voy a empezar por lo que puede afectar más. En este caso, hemos comentado que es el que detenga o afecte mi flujo de operación, ¿no? O sea, oye, pero si tengo unos que me van a multar por 2,000 pesos el pedimento, ¿y cuántos son? 20. Pues bueno, sí es un riesgo, pero no sería el riesgo prioridad 1, quizás sería el riesgo prioridad 3, 4, 5, ¿no? Y este tratamiento de riesgo, pues también en ocasiones es, oye, es que
no lo puedo hacer de otra forma porque el sistema, el cliente, el proveedor, entonces hay que buscar alternativas. Digo, nos ha pasado varias veces que en nuestras revisiones el cliente nos dice, es que eso se hace así y siempre se ha hecho así mal porque no hay otra forma de hacerlo, por lo que quieras, ¿no? Te puedo dar ejemplos, hasta ejemplos de valor, que muchas veces en una exportación sale la mercancía a un precio, pero a ti te pagan el precio cuando llega el producto al anaquel en el extranjero para su venta, ¿no? Pero pues bueno, simplemente pues rectificas pedimentos. No, pero es complicadísimo, que no sé qué, pero bueno, hay complementarios. Ah, pero es igual de complicado. Bueno, una cosa es que no se pueda hacer, otra cosa es que no podamos o no querramos, pero al final de cuentas quizá hay alternativas que se pueden analizar. Nos ha tocado ver operaciones en donde hacen virtuales, importan, hacen virtuales para transferir mercancía que después vuelven a importar virtual para terminar el proceso productivo y exportar. Entonces tienen un doble control porque tienen dos importaciones, el IN y luego el virtual de regreso, cuando quizás pudo haber sido con una operación de submaquila, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el seguimiento y revisión de este riesgo, el monitoreo de resultados y la verificación de su tratamiento es lo que nos va a llevar al éxito y a la tranquilidad de que nuestra operación está pues saludable, ¿no? Y no olvidemos las facultades de gestión como nuevos actos de fiscalización de la autoridad. Vamos a darle una definición muy conceptual y muy pequeña a facultades de gestión. Es lo que yo debo de cumplir para seguir operando, que quizá la autoridad no me lo va a requerir, pero lo está viendo, ¿no? Oye, simplemente, la opinión de cumplimiento positiva, el día que no la tenga, me baja el padrón de importadores. Es un ejemplo, ¿no? O mis proveedores, el día que no tenga la opinión de cumplimiento, me va a requerir y me puede afectar mi certificación de IVA. O sea, al final de cuentas, no es una auditoría, pero el hecho de no cumplir con esas obligaciones, vamos a decir, permanentes que son de fondo, me puede empezar a afectar mi operación día a día, ¿no? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo saber el grado de cumplimiento actual de mi empresa? ¿Cómo sé en dónde estoy parado? Pues es como en la salud. Oye, pues yo me siento bien, soy un gordito, guapo, simpático, pero ¿seré saludable? No, pues no sé, tienes que hacerte unos exámenes de triglicéridos, colesterol, bla, bla, bla. Lo mismo pasa en materia fiscal. A final de cuentas, pues hay que hacer un diagnóstico, que este diagnóstico es el modelo de análisis que hemos mencionado varias veces como Marieta, ¿no? Nosotros recomendamos que sean auditorías externas periódicas de 6 o 12 meses. ¿Y por qué recomendamos periódicas 6 o 12 meses? Porque cuando hay desviaciones hay que darles un seguimiento. No nada más es, oye, ya vi que estás mal. Es como en el check-up, oye, tengo unos triglicéridos altos. Ah, está bien, me siento bien. Y ya nunca regresaste. No, espérame. Tienes que darte un tratamiento, una medicina. Tienes que tomarte, de hecho aquí me lo estoy tomando, ¿qué es lo que me estoy tomando mi besafibrato, pero al final de cuentas tengo que hacerme un checo para ver si ya funcionó esa acción correctiva que estoy llevando a cabo. Entonces, al final de cuentas, es algo muy similar y parecido. Ahora, estas auditorías deben ser realizadas pues, por especialistas, porque me ha tocado ver, desafortunadamente, auditorías que hacen despachos, pero con recién egresados. No estoy demeritando su labor, pero si no tiene la experiencia, pues ¿qué puede llegar a detectar? O sea, sí va a detectar que te faltó la factura, que te faltó un papel porque está llevando un checklist, pero el conocer, el entender la operación y poder empezar a preguntar más cosas, a solicitar más información para poder ir concatenando todas esas áreas fiscales de la empresa, pues eso solo te lo da ¿qué? La experiencia. Y evidentemente, la gente que lleva a cabo las auditorías pues deben ser independientes a la gente que realiza la actividad, ¿no? Nos ha tocado también ver empresas que dicen, es que yo ya me autoaudité, pero pues nadie que se autoaudite quizá va a detectar el error, porque si está haciendo un error es porque no sabe que hay un error, ¿no? Entonces, sí hay que buscar la forma de que el auditor sea alguien independiente, ¿no? Y sobre todo se debe de establecer un procedimiento documentado, ¿no? ¿Qué se revisó, el alcance, y de qué forma se revisó? Ahora, a pesar de que estas revisiones tienen que ser exhaustivas, se deben de ajustar al tamaño y naturaleza de los riesgos. Nos ha tocado empresas que me dicen, Marco, tengo 1000 operaciones, quiero que me revises las 1000. Ah, caray, pues yo te las reviso, pero no voy a ganar nada diferente revisarte un alcance o una muestra a revisarte 1000 operaciones.
¿Por qué? Porque es el mismo agente aduanal, la misma mercancía, la misma gente que la administra, o sea, todas las variables son idénticas. Entonces, un alcance me podría dar estadísticamente pues un resultado muy estandarizado de lo que podría encontrar si reviso el 100%, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena mejor revisar los procesos, los procedimientos, que únicamente papel. Digo, sí hay que revisar papel, porque al final de cuentas los errores se ven reflejados en los papeles, en los pedimentos, certificados de origen, evidentemente sí, pero hay que partir del origen del origen de los posibles riesgos, ¿no? Ahora bien, las auditorías, como les comentaba, pues pueden ser de seguimiento o las podemos entrar en tópicos que seleccionemos. Hay empresas que me dicen, ¿sabes qué, Marco? Es que no hemos hecho nada en OEA. Lo sacamos hace 8 años o los años que sean y la verdad no le hemos movido nada, ni análisis de riesgo anual, no hemos hecho nada y todo ha cambiado. Ya cambió, ya hicimos barda, ya contratamos el de al lado, ya pusimos cámaras, ya quitamos, ya esto, ya lo otro. Entonces, al final de cuentas, todo eso es un riesgo de perderlo en caso de que la autoridad pues, nos haga una visita de inspección. Al final de cuentas, la autoridad está facultada para ello y hemos observado, digo, no es como para espantarse, pero con renovaciones de certificación en materia de IVA y EPSI-DOEA se han detonado algunas visitas de inspección. Entonces, la autoridad pues sí está echándole un ojito ahí. Y recordemos que qué pasó en el 2014, cuando se otorgaron las certificaciones en materia de IVA y EPS, se dieron 3,000 certificaciones y evidentemente no se hicieron las visitas de inspección por los tiempos, porque ya entraba en vigor en el 2015. Entonces hay muchas empresas que la autoridad puede llegar a auditar porque realmente nunca se hizo esas visitas de inspección y también muchas para en su momento la actualización de lo que ha sucedido en el tiempo, ¿no? Ahora bien, la alta gerencia de todas las empresas pues deben de revisar los resultados y corroborar que las acciones correctivas se lleven a cabo. Imagínense, si yo soy el encargado de comercio y hago una auditoría y veo, ay, está mal, pero no hacemos nada para que se corrija, pues no sirvió de nada la auditoría. El chiste de una auditoría, de llevar a cabo de análisis de riesgo y comprobar que realmente no hay riesgo, pues tiene que ser algo que yo lo pueda aseverar, como lo hemos comentado hace rato. Yo asevero que no tengo riesgo porque ya lo revisé y mira, estamos sanos, ¿no? Y en su caso, si hay algo que hacer, pues que se corrija. O sea, a final de cuentas, creo que no se trata de ver cómo se esconden los errores y las cosas, sino se trata de ver de cómo nosotros podemos evitar un riesgo o alguna contingencia. Recordemos que somos personas profesionistas, que somos socialmente responsables y sobre todo con mi empresa, ¿no? Con la empresa, pues obviamente para la cual trabajamos, pues hay esa responsabilidad de levantar la mano, ¿no? Quizá muchas veces no estará en nuestra capacidad o en nuestra jurisdicción llevar a cabo alguna acción correctiva, pero levantamos la mano para que la persona adecuada lo pueda llegar a hacer, ¿no? Ahora, estos procesos de revisión que estamos platicando deben garantizar que estamos analizando la información necesaria para permitir que realmente o entender que sí se está revisando lo que potencialmente tiene un riesgo y en su caso pues evaluar lo importante, ¿no? Y no evaluar oye, te faltó el packing list, pues bueno, dice como que para qué lo quiero, ¿no? Mejor vamos viendo que no tengo el documento electrónico, el documento digital, que peiné mi data stage, que tuve desviaciones, vamos a platicar un poquito de eso, pero a final de cuentas, realmente revisar lo importante. Todo es importante a final de cuentas, todo, pues parecía que todo es multable, pero a final de cuentas, pues vámonos dándole prioridad, ¿no? Ahora, las revisiones deben estar documentadas y debe haber evidencia, como lo hemos platicado, y de ahí, pues derivan planes de acción tácticos y correctivos. Ese es el qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y sobre todo debemos de documentar, y reitero, los KPIs pueden ser la mejor forma de hacer un manual de operación aduanera para que esos procedimientos ya documentados nos sirvan para evitar la recurrencia en estas desviaciones. Al final de cuentas, ¿qué es Marietta? Es un análisis y revisión del grado de cumplimiento que las empresas le han dado a la legislación o el cumplimiento
en positivo a los años que no han prescrito o caducado, en este caso 5 años, como ustedes saben, las facultades de la autoridad es de 5 años, pero recordemos que se pueden ir a 10 en diferentes circunstancias. Un ejemplo, si la empresa no tiene contabilidad, facultades de comprobación se van a 10 años. Pero ¿qué nos dice la ley aduanera? Los expedientes electrónicos son la contabilidad, entonces, si yo no tengo mi expediente electrónico, pues estrictamente la autoridad se podría dar a 10 años, ¿no? Entonces, estos análisis y revisiones, pues es en cuanto a requisitos de forma, su aplicación, y sobre todo ver, repito, en cuáles pueden generar estas contingencias fiscales. El resultado de un análisis de este tipo no solo es para conocer el grado de cumplimiento y decir, estoy mal o estoy bien, sino es cómo implemento, cómo hago, cuál es la forma de corregirlo, pero la forma de corregirlo de forma adecuada y planear. Tomar la acción correcta, ¿no? Exactamente, y planear, pues ahora sí, cómo voy a trabajar o operar de aquí para adelante, ¿no? No nada más es corrijo el pasado y el futuro ya cómo lo manejo, ¿no? Para no seguir cayendo en ese error, ¿no? Ahora, esta experiencia de la gente que audita, el tener metodología establecida, que busque desde luego optimizar y mejorar la gestión fiscal de la empresa, tiene que ser el resultado de este tipo de análisis, ¿no? No nada más decirte, una vez me pasó, y se lo voy a decir, me pasó con CNA, me mandan llamar porque alguien le hizo una auditoría y le dijeron que tenía un riesgo de $10 millones, una cosa así. Pues evidentemente, pues todo el mundo se espantó, porque pues, oye, pues ¿cómo tenemos un riesgo en CNA de $10 millones? O porque alguien hizo una auditoría, yo creo que con un poco de falta de tacto, y evidentemente pues eso llegó hasta los grandes, hasta los altos ejecutivos, y evidentemente pues los espanta, ¿no? Pues, si ya tengo un riesgo de $10 millones, pues vámonos del país. O sea, son historias que tú dices, no puede ser, pero son historias que suceden, porque evidentemente pues confían en la gente que está haciendo la auditoría, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué implica un diagnóstico tributario? Una evaluación crítica desde un punto de vista fiscal de las operaciones que hemos estado realizando, con la documentación soporte y por un periodo determinado, ¿no? Y un alcance, ¿no? Y sobre todo, pues, permitir establecer el grado de cumplimiento para ver si existe alguna desviación entre las prácticas que estamos siguiendo y la legislación vigente, ¿no? Yo alguna vez me llamó la atención, y creo que alguna vez os platiqué, cuando yo estaba encargado de Ciudad Juárez, hace muchos años, pues hacíamos auditorías preventivas a varias empresas y muchas tenían el mismo error. Y yo decía, ¿por qué todas tienen el mismo error? O sea, si la ley dice que es verde, ¿por qué todas son azul? Y empecé a preguntar, uno que es medio metichón, y me decían, es que no sé quién vino de una plática en la Asociación de Maquiladores de aquel entonces, y pues así lo entendimos y así lo hacemos todos. Entonces, es increíble cómo la opinión de alguien, obviamente que es líder de opinión, te afecta o te puede llegar a afectar en la operación de varias empresas, pero mi reflexión fue, oye, y nadie agarró la ley para poder decir, oye, este cuate dice que es azul, pero acá es verde. O sea, y también me hacía la tarea de preguntarle a las empresas, digo, evidentemente a lo largo del tiempo, oye, ¿realmente analizas la ley para hacer tus operaciones? No, así lo hacemos porque así lo aprendimos, así lo hacemos porque así nos enseñaron, así lo hacemos porque así me dijo el agente aduanal, o así lo hacemos. ¿Mande? Así lo hacemos por costumbre. Por costumbre y tradición, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues hay que buscar identificar los riesgos fiscales de estas operaciones y ver la forma de cómo documentamos las mismas y sobre todo brindar un apoyo técnico para evaluar, junto con la alta gerencia, qué es lo que vamos a hacer pues para poder tener cambios de criterio, ¿no? Porque al final de cuentas, como dicen, tropezamos con la misma piedra, ¿no? Entonces esa piedra hay que quitarla y ese es un cambio de criterio, ¿no? Algunas características que debemos de vigilar nosotros como empresa es, pues de entrada, que la gente que nos va a revisar, pues que entienda el procedimiento fiscal, qué es lo que hago, cuál es mi operación, ¿sí? Que haga un relevantamiento, mapeo de procesos, que haga una evaluación del ambiente de los controles, que identifique controles claves, controles de monitoreo que la empresa tiene, porque al final de cuentas, pues todas las empresas ya hacen algo. La pregunta es,
si están completos, si se pueden mejorar, ¿no? Y sobre todo, pues buscar las mejores prácticas, ¿no? Para despachos como nosotros, al igual que muchos otros, pues hemos estado en tantas operaciones, pues que ya te permite ver las mejores prácticas de uno, que le funcionaron, que le contestaron a Hacienda, que eficientaron, que automatizaron. Entonces, eso hay que compartirlo y eso se puede ir implementando. Y al final de cuentas, pues es el proponer estas mejoras para su implementación y seguimiento, que al final de cuentas nos permitan tener un control a posteriori de todo esto, ¿no? Ahora, cuando hacemos una auditoría o un análisis de riesgo, pues hay un plan de trabajo, ¿no? Primero, necesitas entender la operación. Entonces, entrevista inicial de operaciones y controles, pero desde la gente de aduanas, finanzas, impuestos, contabilidad, almacén, para entender la empresa. O sea, si tú no entiendes la empresa y nada más revisas pedimentos, te vas a quedar cojo. A ver, platícame, ¿qué haces? Como el tema de los isotanques. Hay algunos isotanques, pero como no le puedes sacar todo el líquido, pues a veces se van con algo de líquido, ya era temporal. Entonces, en base a eso, pues ya te permite poder requerir más información para meterte más a las tripas de la operación. Ahora, en este plan de trabajo, cuando te sientes con la empresa, que estás iniciando una auditoría, pues hay que dejarle bien claro qué es lo que necesitas, qué reportes, qué papeles, qué información necesitas que te den, ¿no? Como el data stage, ahorita vamos a ver otro tipo de informaciones, para que te los dé correctamente. Porque nos ha pasado muchas veces de que, oye, pues yo te pedí esto, que eran las llaves de la puerta azul, y pues como me las diste las de la roja, pues tampoco que no me diste las de la puerta azul. Es que yo entendí que era la azul. Entonces hay que confirmar bien lo que estoy pidiendo para que nos den lo que estoy requiriendo y poder hacer un buen análisis y evidentemente no perder el tiempo o no dar un resultado a la alta gerencia de algo que no es real, ¿no? Siempre, digo, ahorita con el tema de la pandemia, pues se han hecho muchas auditorías virtuales. Evidentemente son válidas. No digo que tengas que estar yendo y exponiéndote con temas de COVID, siempre es recomendable, pues siempre lo que se ve es más fácil de entender y de cuestionar, ¿no? Entonces, un recorrido por la planta, pues nos permite conocer el proceso productivo, sabes si tuviste rechazos por calidad, si tuviste merma, desperdicio, hasta te sirve de pasadita para seleccionar el activo fijo y hacer un análisis de legal estancia, ¿no? Y evidentemente toda análisis o todo diagnóstico, pues lleva una revisión documental de expedientes, como les comentaba. Quizá no vamos a revisar los 1000, pero sí un alcance que sea significativo, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, hay que hacer una reunión de cierre con las personas que nos atendieron, pues para que quede bien claro lo que voy a presentar a la alta gerencia, por si hay algo que nos tengan que comentar, que interpretamos mal o que no revisamos o que nos faltó de proporcionar algo, para que cuando entreguemos el resultado a la alta gerencia sea realmente el resultado real y no estemos entregando un resultado pues que no es real, ¿no? Y al final de cuentas, pues que no sirve para nada y no da valor agregado a la empresa. Requerimiento de información. ¿Qué es lo que quiero platicar ahorita con las siguientes láminas? Quiero que vean un requerimiento de información para que entendamos la complejidad de una operación aduanera y qué es lo que tenemos que revisar y hasta dónde para que podamos ver que realmente no es una auditoría simplemente de papeles, es una auditoría de tripas de la operación de la empresa, ¿no? Entonces, necesitamos el data stage, que se nos va a permitir, pues, evidentemente, hacer revisiones pues, más globales, porque ahí ya puedo ver claves de pedimento, fechas, puedo ver domicilios, puedo ver destinatarios, puedo ver fracciones, puedo ver descripciones. Entonces, el data stage me permite hacer un análisis muy genérico y muy rápido, ¿no? Pero también requerimos a las empresas unas bases de datos que hagan ellos en hojas de Excel o a nivel número de parte. ¿Por qué? Porque una cosa es el data stage, que es lo que tiene Hacienda, y otra cosa es lo que tengo yo, ¿sí? Todavía hace un par de años nos tocó ver una empresa que tenía gente capturando pedimentos. Y ojo, no la tenía la gente de aduanas, la tenía la gente de impuestos, capturando pedimentos para efectos de un IVA y otra cosa, ¿no?
Entonces, a final de cuentas, pues ahí está el data stage, pero quizás este cuate no sabía que el data stage le servía para eso y seguían capturando de forma manual, ¿no? Ahora, todas las empresas pues necesitan tener un control, y esto lo establece el mismo artículo 59, para poder distinguir las mercancías importadas de las nacionales, ¿no? Entonces, estas hojas de Excel que yo estoy platicando aquí para nuestro análisis, a nivel número de parte, me va a permitir, en su caso, pues observar si tengo números de parte con diferente fracción arancelaria, números de parte quizá con diferentes valores. Nos permite poder hacer un mapeo de lo que estoy importando para, en su caso, pues, de detectar una desviación, ¿no? ¿Qué voy a pedir de alcance y de documentación? Pues, bueno, como les comentaba, vamos a ver el alcance de documentación, pues evidentemente los pedimentos, pero hay que pedirlos ahora sí que en formato electrónico, como dice la ley aduanera, y en PDF para poderlo revisar y poderlo tachar y ahí hacer anotaciones. Está el DODA, está el COBE, facturas comerciales, están los e-documents, porque al final de cuentas es la integración del expediente tal y como dice el 36 y 36A, ¿no? Certificados de origen, regulaciones y restricciones, y todos los documentos que soporten los gastos incrementables, seguros, bla, bla, bla. ¿Qué más va de la mano? Mención de valor, hoja de cálculo y otros documentos disponibles como orden de compra, cuenta de gastos, packing list, pago a proveedores y lo que sea. Ahora bien, eso es para efectos de poder hacer nuestra revisión de documentos, pero esa revisión de documentos, déjenme, me voy por acá. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde está? Bueno, ahorita por ahí va a salir. Bueno, ¿qué más? Oye, herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque hoy en día la empresa que no esté gozando, utilizando herramientas tecnológicas, pues evidentemente lo está haciendo manual. Hay un tema de retraso en tiempos, hay un tema quizá de error humano. Entonces, el uso de herramientas tecnológicas nos permite controlar mejor nuestra operación y nos permite hacer, pues quizá alguna observación, alguna recomendación. Ahora bien, hay un ejemplo. Me ha pasado con algunas empresas que me dicen, sí, yo tengo una nube en donde están todos mis expedientes de comercio exterior. Y oye, ¿y esa nube, a ver, me la dejas ver? Realmente es un repositorio, pero no te dice si te falta algún e-document, no hay un orden cronológico, simplemente es un repositorio en la nube en donde los agentes aduanales van subiendo las operaciones, pero no sabemos qué nos falta. Entonces hay herramientas tecnológicas que ya hemos platicado, en donde podemos saber, de entrada, reportear la operación, ¿no? Porque podemos bajar de la BUSEM pues toda la información. Entonces yo bajo un XML, lo convierto a Excel y tengo mi data stage, por decir así, el día a día, y no me tengo que esperar el día 10 del mes siguiente, ¿no? Y sé qué documentos me faltan. Entonces hay de herramientas tecnológicas y sobre todo que nos permitan elaborar reportes para que yo periódicamente se los pueda proporcionar a otras áreas de la empresa, para que las otras áreas de la empresa homologuen la información que se presenta a la autoridad. Entonces, por eso la importancia muchas veces de estas herramientas tecnológicas. Ahora bien, siempre nosotros preguntamos si la empresa tiene un reporte comparativo del data stage contra los pedimentos o contra sus expedientes electrónicos para ver qué les falta a nivel e-document. Nadie lo tiene, nadie sabe qué le falta. Todo el mundo dice, aquí está mi expediente, pero nadie tiene un control de decir, los que no tienen herramientas tecnológicas, decir, sí, me falta el e-documental del agente aduanal tal y se lo voy a pedir. ¿Por qué? Pues porque es prácticamente casi imposible dependiendo del volumen de operaciones, ¿no? Y no vas a poner a alguien ahorita a revisar expedientes de 3, 4, 5 años para atrás para ver qué e-document le falta. Sería un tema titánico y sobre todo partiendo de que ahorita se puede todo eso automatizar y bajarlo directamente a la BUSEM y poder tener ese resultado. Ahora, autorizaciones y resoluciones. Hay muchas empresas que tienen, ustedes saben, IMEX, PROSEC, bla, bla, bla. Pero hay otras que tienen algunas autorizaciones. A mí me tocó ver dos empresas. Las dos empresas importaban desbrozadoras, la que corta el pasto. Pero una tenía una autorización que decía que se entendía que estaba exenta del IVA de importación y la otra no. Entonces, una en la importación pues no pagaba IVA y la otra sí pagaba IVA, ¿no? Entonces, ¿cuál estaba bien o cuál estaba mal? Ese no es el tema ahorita. El tema ahorita es esa autorización que la tengo, pues hay que ver la vigencia, hay que ver si me obliga a algo más.
Entonces, todo esto al momento de estar solicitando y la gente nos los va haciendo saber, me permite pedir más información. Y luego información general, ¿no? Oye, a ver, pues dime cuál es el flujo de la operación, que ya no nos lo explicaron, pero quiero entender por dónde está pasando, ¿no? En temas de OEA, es que pasa esta instalación, pero solo tengo OEA, esta instalación. Pero pues, ¿cómo? ¿Y la demás? No, esa no. O sea, son cuestiones que fueron durante el tiempo saliendo nuevas instalaciones, pero que nunca se fue actualizando todo de forma global, ¿no? Ahora, en ocasiones ha habido cambios de nombre, cambios de domicilios que no se hacen las actualizaciones ante Hacienda, ante Economía. Nos tocó un caso hace, ¿qué será? Hace un año y medio, más o menos, que iban a hacer un cambio de nombre a nivel mundial, pero como era secreto, pues todos querían que se enteraran del cambio de nombre el día 1 de enero del 2021, pero decía, espérame, pues es que si es por tu mercancía que es sensible, necesitamos hacer todos los cambios ante Economía, desde IMEX sensible hasta Prosec, lo que quieras, ampliaciones, con proveedores. O sea, no te puedo dar el nombre porque es un secreto, pues espérame, pues vas a llegar muy feliz al día 1 de enero con tu nombre nuevo, pero aduaneramente, pues recordemos que es un tema formal y eso nos va a pegar muchísimo, ¿no? Ya lo entendieron porque era extranjera la empresa. Digo, no entienden por qué sucede así, pero bueno, entendieron que era necesario. Y bueno, tuvimos 6 meses para poder adecuar esto. Pero a final de cuentas, en una revisión, el solicitar esto te permite entender o saber o detectar si hay algo que no se hizo en su momento, ¿no? Nos ha pasado con los domicilios muchísimas veces, en donde no se actualiza, se cambia el domicilio, supongamos se manda a Santa Fe, y los pedimentos siguen saliendo con el domicilio de la planta o lo que sea, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son cuestiones que hay que homologar y avisarle a la gente aduanal o los agentes aduanales y que todo el mundo esté enterado, ¿no? Ahora, siempre en una auditoría, pues necesitamos saber si no te está auditando Hacienda, ¿no? Pues dame las actas, resoluciones, qué te está revisando la autoridad, pues en su caso, pues para ver qué es lo que yo estoy detectando en la operación y si podemos aportar algo en esa revisión, pues se puede aportar, ¿no? Y ahora bien, hay unos temas de IVA bien interesantes. Desde el 2014, todas las compras que hace una IMEX un extranjero, al igual que un B5, en este caso B1, pues ya lleva un IVA y lleva una retención porque se modificó el artículo 9, fracción 9, y hay muchas empresas que, aunque no lo crean al día de hoy, siguen asumiendo que porque le compra un extranjero no lleva IVA, o sea, y no aplican la retención. Entonces, nosotros nos metemos un poquito más a fondo y entender un poquito, a ver, ¿estás comprando en México mercancía? Sí. ¿Es importada? No. Entonces, ¿a quién se la compraste? A X empresa en extranjero. ¿Y por qué se la compraste? Pues porque estaba en México y ya no la quieren. Entonces, ¿y aplicaste la retención? ¿Cuál retención? Entonces, son temas que quizá no son aduaneros, pero son mercancías que mucha gente dice, pero tengo el pedimento, sí, compruebas la legal estancia, pero no compruebas el pago y el entero del IVA, ¿no? También nos ha pasado en este tipo de operaciones, al igual que B5, que la gente dice, es que mi deducción la voy a hacer con mi pedimento, porque es una adquisición o una compra de importación. Digo, no, en el momento de que ya se considera una compra en mercado nacional en términos del artículo 10 de la ley del IVA, porque el bien está en México, ya tu deducción y tu acreditamiento va a ser con la factura expedida por el residente en el extranjero, con los requisitos que te establece la resolución miscelánea fiscal. Sí es cierto, ¿verdad? ¿Y lo tienes? No tenemos nada. Y estoy hablando de empresas mega grandes, de talla mundial, hasta la empresa más chiquita, porque evidentemente siempre asumimos pues que el hecho de comprar en México y recibirlo con virtual es una compra de importación. Pues no es cierto, es una compra en mercado nacional. Eso podemos platicarlo en caso de que estén cayendo en estos supuestos y explicar el por qué la autoridad nos puede echar para atrás la deducción si no estamos cubriendo esta parte, ¿no? Y lo mismo, ¿qué estoy vendiendo? ¿Estás vendiendo a tasa cero? Tengo todos los virtuales, ¿cómo soporto la tasa cero? Oye, es que no le quiero vender a tasa del 16 a mi extranjero porque se le va a convertir en un costo. Pero no estás exportando, lo estás entregando en México y sin virtuales. Pues sí, pero pues es un extranjero. Entonces en mi cabeza está que todo lo que le vendo al extranjero va sin IVA, ¿no? Entonces en este caso, pues evidentemente,
hay que estar revisando de forma 360 grados lo que conlleva esta operación. Pero yo para esto necesito entender, pues, ¿cuál es tu operación? Entonces, platícame, ¿qué más haces? Enséñame, por eso decía hace rato, los flujos de la operación. Ahora bien, retenciones en materia de IVA al extranjero, pues para poder amarrar los dos puntos anteriores. Solicitamos notas de cargo, notas de crédito, refacturación, pues para ver si tenemos que rectificar pedimentos, porque en ocasiones la misma gente de comercio exterior no sabe que por un estudio de pruebas de transferencia al proveedor nos refacturaron una nota de cargo y no rectificamos pedimentos, y por ende la deducción en términos de la ley de ISR pues se limita al monto declarado en el pedimento. Entonces, si yo tengo una refacturación o una nota de cargo y subió de 10 a 12, evidentemente la gente de acá de contabilidad de impuestos va a querer deducir 12, pero para efectos de aduana solo tengo 10. Y también la gente de aduana, si no le avisa, pues no va a poder rectificar eso porque no sabe que lo tiene que hacer. Entonces hay un tema de comunicación. Entonces, en todo este tipo de cosas, nosotros vamos preguntando y de ahí, pues ya la empresa empieza a tomar nota y empieza a crear sus actividades pues ya de forma periódica, ¿no? Y en su caso, si hizo complementarios, pues hay que revisar, pues que cubran pues, todos estos montos para que no tengamos un tema de deducción a final de cuentas, ¿no? Ahora, nos ha pasado con empresas que nos dicen, ay, soy maquila y hago esto, esto y esto y esto, porque la ley dice que la maquila puede tener hasta un 10% de ingresos el extranjero por ventas en México. Eso no dice la ley, eso no lo dice en ningún lado. Lo que dice la ley es, la maquila, para hacer una maquila, sus ingresos tienen que provenir de la operación de maquila. Y se entiende que sus ingresos provienen de la operación de maquila cuando hasta pueda tener un 10% de ingresos diferentes a la operación de maquila por conceptos de intereses, de rentas, de ventas de desperdicio, de venta de inmuebles, pero nunca te dice que por vender mercancía en mercado nacional. Entonces, y otros te dicen, es que yo le presto el servicio al vecino, digo, soy maquila y le presto al vecino, pues porque aquí me sobró capacidad instalada de una máquina y tengo un ingreso. No, espérame, eso tampoco está permitido. Entonces, hay que entender, el qué también estoy haciendo yo como empresa. En su caso, pues para entender si esa actividad va con IVA, no va con IVA, le causa un establecimiento permanente a algún extranjero, o simplemente a mí me saca del esquema de maquila, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, no lo van a creer, pero hay muchas empresas, y quizá alguna de ustedes les podría estar sonando, hay empresas que no tienen activos, no tienen personal, no tienen infraestructura, no tienen una capacidad material para comercializar o entregar bienes. Y quizá estamos hablando de comercializadoras, estamos hablando, pues sí, básicamente, que se crearon algunas que simplemente compran y venden al extranjero y tienen puras exportaciones, otras que compran de un extranjero y reciben de una maquila y le entregan el producto al cliente final, pero cuando volteas a ver y dices, bueno, ¿y ahí quién trabaja? ¿Dónde está la empresa? Dice, no, es que es de papel, porque ya sale el producto de la maquila directamente, vamos a llamarle aquí a Ford, por decir un ejemplo, y pues yo para qué quiero que me venga para acá, y todo lo maneja la gente de mi maquiladora, porque es mi casa matriz. Entonces, eso para Hacienda hoy es una empresa que no tiene materialidad y nos puede poner en las listas negras. Y lo ponemos porque pasa. Créanme que pasa, y ustedes, alguno de ustedes, podrá estar haciendo por ahí alguna reflexión de que tienen algo parecido. A ver, por aquí una pregunta. ¿Qué pasa cuando el activo fijo bajo IME se factura al cliente, pero no hay pedimentos? Bueno, ahorita lo vemos. Vamos a seguirle, ahorita regresamos con esa preguntita. Las empresas que tienen ventas de primera mano, pues evidentemente hay que revisar las facturas, como les platicaba, porque ¿Y sabes qué, Marco? También algunas veces hemos detectado que no tienen bien controlado el activo fijo, que es un poco la pregunta que marcan, que están haciendo acá. Muchas empresas, o quizá hoy por hoy no, porque ya todo es electrónico, pero las empresas no tienen poco tiempo trabajando, tienen muchísimos años y quizá
en algún momento determinado no se han dado cuenta que sus activos fijos no están legales en el país. ¿Por qué? Porque lo vivimos, ¿no? Hace muchísimos años, ¿qué pasaba? Con la póliza de cheques, o con la cuenta del agente aduanal, se trituraba el pedimento y nos deshacíamos de esa documentación, y pudiera llegar a ser un gran problema el no tener cómo comprobar esta legal estancia de todos nuestros activos fijos, ¿no? Porque si bien es cierto, tengo la obligación de 5 años que se podría llevar a 10, en el caso de los activos fijos tengo que tener el documento que compruebe la legal estancia siempre. Sí. No, sí, de hecho, ¿mandé? Ese es un riesgo que tienen todas las importadoras. Claro, y de hecho, digo, nos ha pasado con empresas que hoy este activo fijo literal, tiene 60 años, porque era de una paraestatal. ¿Cómo comprobamos la legal estancia? Entonces, pues es casi imposible, ¿no? Y digo, hay diferentes formas de regularizar la mercancía. En este caso, la paraestatal, por ahí la podemos salvar con algunas tesis y jurisprudencias de que con las actas de venta era suficiente. Pero estás de acuerdo que se tiene que hacer, o sea, es una operación que se tiene que hacer, no es, pues tiene más de 60 años, no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante hacer esta revisión de activos fijos. A ver, nada más déjame leer la pregunta rápido, nada más para no dejar, porque ya me dejaste con la Adelante. duda. Es que no la leí. Dice, ¿qué pasa cuando los activos fijos importados bajo IMEX se facturan al cliente por un pedimento de exportación? Bueno, quiero pensar que lo importé y es mío o es del extranjero. Se factura al cliente, ¿quién lo facturó, yo o el extranjero? Para un pedimento de exportación, pues bueno, pero ¿quién es el cliente? ¿Otro extranjero? Si es una venta entre 2 extranjeros, pues podría estar exenta, pero si es de un nacional, un extranjero y se queda en México y no hay pedimento de exportación, pues debería de llevar IVA, porque no hay forma de cómo poner la tasa de IVA. Se puede hacer el B1 con esas ventas efectuadas en años anteriores, 2018 y 2019, pues estrictamente no, porque la 4321 te dice que si no lo tramitas tendrás 6 meses para hacerlo extemporáneo. Ahí habrá que ver la forma de cómo regularizar la situación. Y dichas facturas no cuentan con las leyendas fiscales. Aquí yo veo 2 problemas. El que entregó, es que no sé a quién lo vendió, al final de cuentas, pues va a tener para los registros de Hacienda quizá un activo fijo que ya no tiene físicamente, y ahí la multa es hasta el valor de las mercancías. Y el cuate que lo importó o que lo compró, digo, no sé quién se lo compró, pues podría ser no deducible y no poder comprobar la legal estancia de esas mercancías en caso de que alguien llegue. Esto sucede mucho en el tema de autopartes, sobre todo en los moldes y en herramientales. Y evidentemente si hay un tema de IVA, a mí me tocó ver un tema con una de automotriz muy grande, que decía, es que quiero que se la vendas por parte de una mexicana a otra con IVA y se la vas a cobrar a ese, pero si es para ti, para uso tuyo, no sé, pero cada quien lo ve diferente o como cree que se maneja, pero pues al final de cuentas, pues, la ley es la ley y es muy claro, ¿no? En caso de una auditoría, pues sí tenemos unos temas ahí de hasta violar el destino de las mercancías, temas de IVA, temas de deducción, entonces habría que revisar caso por caso, ¿no? Pero bueno, regresando a la presentación, pues estamos platicando el analizar, el solicitar facturas de ventas de primera mano para ver que cumplan con los requisitos, si no mi cliente podrá tener un problema de deducción y de acreditamiento. Nosotros también solicitamos las DIOT, porque en las DIOT, al final de cuentas, declaras el IVA pagado en las importaciones, pero esta la hace otra gente que no es la gente de aduanas por lo general. Y créanme, no he visto una sola DIOT en mi vida que coincida con el data stage, ni una sola. ¿Por qué? Porque la información la obtienen de fuentes diferentes. Me ha tocado ver ejemplos en donde la gente que hace la DIOT, le digo, ¿y de dónde sacaste la información? Le pregunté al de compras qué compró y de ahí saqué el IVA. Entonces, realmente, pues no es la declarada en pedimentos, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar pues, a una revisión de la autoridad. ¿Por qué? Porque tengo diferencias en la información que estoy presentando. Y siempre pedimos un listado de activos fijos, pues para ver, digo, y ahorita hicimos a una empresa muy grande que tiene activos en las minas y tiene activos de hace no sé cuánto y lo tiene en la mina y pues ¿dónde está? Pues
veto a saber, ¿no? Entonces, fecha de adquisición, descripción, número de serie, parte, marca, modelo, propietario, porque a veces lo que estamos platicando es que son mías, son de residentes en extranjeros, son arrendadas. Entonces, una cosa es la legal estancia y otra cosa es la legal tenencia. Ahora, como bien decía Jessica, hay mercancía, hay activo fijo que canibalizamos. Entonces, de repente, pues ya no lo tengo y tenemos Frankensteins. Esos Frankenstein, solamente que no están legalmente en México porque aquí los hicimos, ¿no? Entonces, hay que identificar si están en reparación, si sirven, si no sirven, canibalizados, su ubicación, si están funcionando, si están reconstruidos. Entonces, el caso del activo fijo, para la autoridad, créanme, ahora con revisiones que se están aventando mucho la Secretaría de Finanzas de los estados, te piden 50 activos, les entregan los 50 pedimentos y te dicen que de los 50 ninguno puedes comprobar la legal estancia. Entonces, oye, espérame, ¿en qué momento, no? Entonces, y muchas veces sí falta información en los pedimentos, sobre todo en los COBES, ahora que número de serie, parte, marca, modelo tienen que estar declarado, entonces para las autoridades, pues no está, y aquí la maquinaria dice el número de serie tal, pues no corresponde y vámonos para atrás, ¿no? Ahora, digo nada más para terminar con el requerimiento de información, pues pedimos el manual de operación aduanera, porque muchas veces nadie lo tiene o está desactualizado o está a medias. Queremos pues entender si hay OKRs o KPI, si no, pues para buscar implementar algo. Para los IMEX, contratos de maquila, contratos de compraventa, no saben cómo se me hace increíble que de cada 10 empresas, por lo menos la mitad, digo, para no exagerar, no tienen el contrato de lo que quieran para comprobar el proyecto de exportación, porque no está firmado. O sea, aquí está mi contrato de maquila y la firma, ay, güey. Y estamos hablando de un contrato que ya lleva años y no está firmado. U otros que ya no están vigentes. Si bien nos va, pues hay una cláusula que dice que no está vigente, pero que te dan una renovación por otro plazo igual, si no hay una declaración expresa, pero bueno, a final de cuentas, son documentos de mi expediente permanente que no se están cuidando. El reporte anual de operaciones de comercio exterior, créanme que hay empresas que se les olvida presentarlo. De repente yo le echo un ojito, o aquí en Tintax le echamos un ojito a los IMEX suspendidos, y si te encuentras 2, 3 empresas conocidas que dices, oye, ¿se te olvidó? Sí, se me olvidó. Y hay quien también se equivoca. Ahorita tenemos un caso en donde por un error de dedo, realmente fue al picarle, se declaró menos del 10%. Entonces, imagínense, pues, que tú declares menos del 10%, pues evidentemente va a haber una suspensión del programa IMEX. Entonces, ahí lo que tenemos que analizar es, pues, entender qué es lo que estamos presentando. Si es una empresa 100% exportadora y tu reporte anual, que ahorita no vamos a ver el monto, sino nada más que sí se presentó, por la hoja de trabajo me dice que exporté el 11, 12, 13%, pues no que eras exportadora, ¿qué información estás considerando, no? Domicilios donde se lleva a cabo operaciones, tenemos muchas empresas que llevan a cabo operaciones o almacenes que no están dados de alta ante economía. Y recordemos que ahora la autoridad te dice, oye, para presentar tu reporte anual, pues debes de estar como domicilio localizado. Y nos ha tocado ver en otras empresas que todavía tienen el manzana A, lote 3, no sé qué, del cerrito no sé cuánto. Entonces ya no coincide con la información dada de alta en Hacienda y eso evidentemente nos puede traer un problema en caso de una verificación de domicilios y eso pues, nos va a llevar a una suspensión del pago de importadores o no presentar mi reporte anual o lo que sea, pero al final de cuentas es una implicación, ¿no? Y las ampliaciones que se realizan de los domicilios, pues las debemos de tener bien claras y totales, ¿no? Ahora, los reportes del INEGI, sonará, pues el INEGI, ¿qué tiene que ver? Pues es una obligación que está en términos de mi autorización del IMEX, y si no cumplo con ella, pues me pueden dar de baja, me pueden suspender mi IMEX, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿y quién los presenta? Porque nos ha pasado. Y el INEGI, pues sabrá Dios, ¿y quién lo presenta? Pues no sé, déjame investigar, ¿no? O sea, es una obligación que tenemos en nuestra autorización, pero no sabemos quién lo presenta ni cómo. Y por lo general se presentan extemporáneos. Digo, pero pues bueno, de extemporáneos a nada, pues, por lo menos en caso de una revisión, puedo demostrar que están extemporáneos, ¿no? Proveedores de su maquila.
Muchas empresas hacen operaciones submaquila sin tener registrados a esos submaquilantes y no aprovechan, a pesar de que están violando el destino de las mercancías, no aprovechan la facturación a tasa cero y realmente no hay un control sobre estas operaciones. Y de anexo 24, pues ya que les platico, ¿no? Saldos abiertos, inventario físico, saldos vencidos, cambios de régimen, o sea, revisamos pues que realmente el anexo 24 pues tenga una lógica contra la realidad, que es el inventario físico, a una fecha determinada. Y evidentemente, pues también la vigencia de los booms. Los booms que tenemos en el anexo 24 debe de coincidir con los de producción. Entonces, no puedo tener un boom de hace un año y producción haciendo algo diferente, porque va a estar saliendo mercancía o mercancía de menos, ¿no? Para efectos de nuestros controles, y eso nos va a pegar en nuestros saldos y por ende en nuestra certificación en materia de IBEX, y cuando volteas a ver tu estado de cuenta, pues ya tienes un monto muy importante de crédito fiscal que no has cancelado y que para efectos de Hacienda, si llega a comparar tu inventario que tiene en tu contabilidad electrónica contra la base de ese IVA, pues obviamente va a encontrar una desviación y podría ser sujeto de una revisión, ¿no? Ahora, en materia de certificación, en materia de IBEX, pues recordemos que nos habla de obligaciones permanentes. Lo que presentaste para que te la diéramos esta certificación, debes de cumplirlo siempre. Entonces, pues dime cómo lo estás cumpliendo siempre y no nada más el día que presentaste la solicitud, ¿no? Entonces, aquí nosotros pedimos, evidentemente, manuales de procedimientos, monitoreo, cumplimiento, los KPIs, lo que quieran, y desafortunadamente muchas veces no los tenemos. No los tenemos como empresa, ¿por qué? Pues porque realmente ya tenemos la certificación, nos gana la operación del día a día, y no se han implementado. Yo nada más aquí reitero que el tener estos KPIs o manual de procedimientos nos permite tener la forma de trabajar y esto nos hace más fácil el cumplimiento con esto. Bueno, a final de cuentas, en toda revisión, pues hay un entregable, en toda auditoría, y este entregable, pues evidentemente tiene que ser por escrito, y la idea es que proporcione evaluación de desempeño de diferentes obligaciones. ¿Qué debe de considerar este entregable para nosotros? Pues cuál fue el alcance, la metodología, qué análisis se llevaron a cabo de controles internos por cada uno de los procesos, asuntos detectados, clasificarlos según el riesgo, hemos quedado alto, medio, bajo, asuntos sombentados o en proceso, si es una revisión de seguimiento, áreas de oportunidad y recomendaciones. Ahí podemos tener desde devoluciones de IVA. Digo, el otro día nos tocó una, a mí me sorprende un poquito de, oye, es que pagaste 8 millones de pesos. Sí, me ganó la operación y no pude aplicar el certificado de origen. Pues bueno, vamos por ellos, pero sucede, a lo que voy, no quiero decir si está bien o está mal las empresas, todo sucede y todo tiene una explicación, pero siempre hay áreas de oportunidad. Y como les comentaba hace rato, temas de deducciones, de acreditamiento, retenciones, pues en el entregable deben de estar definitivamente para levantar la mano. Y siempre un SWOT, un FODA, un análisis, pues que nos permita ver cuáles son las fortalezas que tenemos, porque siempre el talento humano es fabuloso para el control de las operaciones, las oportunidades, debilidades y amenazas. Y aquí puede haber amenazas desde políticas, económicas, de legislación. Ahorita me estaba diciendo un cliente que una armadora va a parar 2 meses en México. Y dije, caray, yo no, eso me dijo, no sé si realmente va a suceder o no, pero 2 meses, pues es muchísimo tiempo y cómo va a afectar pues toda la cadena de proveeduría, ¿no? Debilidades, pues evidentemente muchas veces el recurso. Es que no hago las cosas porque soy yo solo. Digo, eso me pasó mucho en la frontera de que había una persona, una maquiladora. Entonces, como lo consideraban en ocasiones como centro de costos, no invertían el recurso, ¿no? Y evidentemente este recurso también aplica para tecnología. De oportunidades, pues 1000, ¿no? Ahora bien, a manera de ejemplo, que quería platicar hace rato que no encontraba la lámina, cuando hagamos una evaluación de los expedientes electrónicos, hay que revisar los electrónicos, los digitales, los que se transmiten por la BUSEM, los que no se transmiten por la BUSEM, y siempre esta prueba selectiva que les platicaba nos debe de permitir, pues entender realmente el riesgo y esta selectividad
nosotros lo hacemos por clave de pedimento, régimen aduanero, por valor en aduana, tipo de mercancía, fracción arancelaria, origen, agente aduanal, para tener el abanico de todas las operaciones y no irnos únicamente a las más caras, porque eso es lo que hemos visto en ocasiones con revisiones de, oye, pues esto te revisaron puro activo fijo, estas son las más caras, pero no te están revisando tu insumo, que en la suma es más caro que los activos, y es donde tiene ese riesgo, ¿no? Y recordemos que en toda revisión hay dos temas bien importantes, la totalidad y la calidad. Oye, tengo todos mis expedientes, muy bien, pero ¿los tienes bien hechos? No sé, o no. Entonces, totalidad y calidad van de la mano, ¿no? Bueno, al final de cuentas, la revisión de data stage ya lo platicamos, que es el análisis general de estas operaciones. Para mí, el data stage es la forma de cómo debo yo leer ahora los pedimentos, ahora que son documentos electrónicos, ¿no? Y bueno, evidentemente la evaluación de otra documentación relacionada con el cumplimiento del perfil tributario, como les platicaba, la DIOT, certificaciones, autorizaciones, bla, bla, bla. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede clasificar estos riesgos altos, medios, bajos, ¿no? En un riesgo alto, pues, sistema de control de inventario, saldos abiertos, domicilios compartidos. En este caso había dos empresas en el mismo domicilio y una no tenía ni contrato, no estaban subdivididas. Eso nos puede llevar a una cancelación del programa, inexistencia de un procedimiento para integrar expedientes. ¿Cómo lo integras? Pues no lo integro. Simplemente la gente no se lo pide y me lo manda, ¿no? Procedencia del acreditamiento del IVA pagado en importaciones, legal estancia de activo fijo, incumplimiento de requisitos de ventas de primera mano, en un riesgo medio, inexistencia de soporte documental para emisión de certificados de origen, catálogo de fracciones arancelarias, no hay un catálogo, entonces por eso hay un chorro de diferentes criterios por parte de los agentes aduanales, ¿no? Operaciones especiales, hay porciones temporales, y quizá algo de bajo riesgo podría ser una presentación extemporánea a reporte INEGI, no lo sé, o sea, lo que quería nada más era poner un ejemplo de cómo podemos tener alto, medio y bajo. Pero también hay muchos riesgos que no podemos definir porque hagan de cuenta una revisión de integración de expedientes, pues no sé, digo, habría que hacer una buena estructura para evaluarlo, pero hagan de cuenta, me encontré unos que el Incoterm está mal, me encontré otros que no tienen el documento electrónico, me encontré otros que el domicilio está mal declarado. En esta no está la manifestación, en esta no está firmada, en este certificado de origen está incompleto, está elegible, está faltante, las firmas no está firmado, o el que firmó ya no trabaja aquí. ¿Y cómo firmó? Pues no sé, pero ahí firmó. Eso pasa mucho, ¿eh? También nos ha pasado que utilizan la firma electrónica y se la pegan de alguien que ya ni está por ahí. Cuentas de gastos, pagos a proveedores. En la revisión del data stage que encontramos, igual domicilios, mismas fracciones con diferentes descripciones, mismas descripciones con diferentes fracciones, variaciones significativas en cantidades, en precios unitarios, que no aplicaron preferencias arancelarias, que no pagaron el IGI por lo que antes era el 303 del Telecan, ahora el 2.5 del TEMEC, rectificaciones, o sea, sale un chorro de información de revisar todo esto que estamos platicando, ¿no? Y sobre todo es importante también la información que pedimos que no nos la dieron. Si no nos dieron algo que se haya pedido, solicitado en base a tu operación, pues no la pudimos evaluar. Entonces, si es necesario hacer esa observación, decir, oye, no revisé esto, ¿sí? Porque si hay un riesgo ahí, pues a ver que no se revisó por cualquier situación, ¿no? Y oportunidades, en este caso del ejemplo, la empresa no era OEA, no tenía certificación en materia de billetes, es una oportunidad. Si tiene INEX con la certificación, evidentemente es una oportunidad. No tenía manual de operaciones, y no tenía análisis, y el software FODA, pues ahí simplemente era cómo lo podemos analizar para ir implementando. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? El plan maestro del SAT. ¿Qué dice el SAT? A ver, hubo un incremento en la recaudación de 9.3% en 2021 en relación con 2018, perdón. La recaudación por auditoría de grandes contribuyentes superior a la administración pasada y en solo 3 años se alcanzó el 86% de la recaudación del sexenio anterior. Entonces, realmente, este gobierno, pues realmente está haciendo su chamba y va más rápido que las anteriores, ¿no? Este plan maestro de la autoridad contempla 5 ejes. El primero son la programación de actos nuevos. Va a analizar a grupos económicos que marca en su plan maestro,
que viene siendo desde el sector automotriz, energético, farmacéutico, hotelero, alimenticio, comercial, financiero, inmobiliario, minero. Va a revisar empresas con operaciones con reestructuras, quizá como las que platicaba hace rato, que cambiamos a Maquila. Eso se dio mucho ya en el 2005, para gozar ahí de unos beneficios que tenía Maquila, y ya le pusieron ahí un estate quieto, pero ahorita estas operaciones con reestructura, evidentemente, no nada más de aduanas, ahorita estoy hablando del ejemplo de aduanas, pero todas las que tienen reestructuras, pues evidentemente ahorita lo que busca la autoridad es echarle un ojito, ¿no? Quiere revisar ejercicios recientes, o sea, estamos hablando de 2021, 2020, quiere revisar contribuyentes que nunca ha revisado y quiere revisar los principales grandes contribuyentes. Eso ustedes lo pueden encontrar en el plan maestro. 2, quiere fortalecer los actos en proceso, es decir, nos quiere a nosotros, empresa, comunicar las observaciones que ella está viendo y quiere promover la autocorrección en los contribuyentes. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Va a llegar, nos va a tocar la puerta, nos va a decir en qué estamos mal y nos va a invitar a que nos autocorrijamos. Ahorita lo platicamos. C o 3, ya no quiere pelearse, quiere evitar juicios. Entonces quiere resolver los recursos de revocación invitándote a la autocorrección. Entonces, yo creo que sabe que un juicio es tardado, que un juicio, pues el dinero no está en la bolsa, y evidentemente lo que quiere es el dinero rápido. Entonces, que sea un juicio que nos lleve 2 años. Al final no recauda, ¿no? Y lo que quiere ahorita justamente es recaudar a través de darte la razón en un recurso de revocación o a través de los acuerdos conclusivos, ¿no? Exactamente, es como en las condonaciones que había antes, pues decía, a ver, te condono esto, pero págame ya. Entonces, pues ahí se acaba dinerito y la gente llegaba a pagarte, ¿no? Entonces, es un poco lo que quiere aquí. No nos vamos al juicio. Pagar sin pelear, ¿no? Por favor, devuelve mi padrón, ¿no? Actívame otra vez para poder seguir haciendo operaciones. Pues cualquier empresa lo toma esta oportunidad, ¿no? Sí, es correcto. Pero entonces, ese es uno de sus 5 ejes, el tratar de llegar a un acuerdo antes de llegar a un juicio, ¿no? Entonces, pues ahí yo sí pondré sobre la mesa pues vamos analizando bien, porque pues, los juicios son ganables. En nuestra experiencia, más del 80-85% lo seguimos ganando. Entonces, pues, si es algo que no debo pagar, pues, ¿por qué lo va a pagar? Lo podemos pelear, pero esa es su estrategia, ¿no? Este tema me preocupa un poquito. Quiere llevar a cabo auditorías a devoluciones indebidas para su recuperación. Considera Hacienda que ha devuelto quizá IVA y que no correspondía, entonces quiere revisar para ir a cobrártelas, a que se las regreses, ¿no? Y la última es que quiere evitar liquidaciones promoviendo la autocorrección, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver cómo lo va a hacer, que es una herramienta de autoanálisis. La autoridad, pues básicamente lo que se ha manifestado es, vamos a hacer mesas de trabajo, quizás hasta una videoconferencia, te voy a enseñar en dónde estás mal, te voy a enseñar cuál es tu riesgo y te voy a invitar a que vengas y pagues, ¿no? Entonces, esa herramienta de autoanálisis de que se jacta la autoridad es una realidad, porque pues ella simplemente cruza información, y lo que busca es que te corrijas tu situación fiscal y que haya un cumplimiento voluntario, ¿no? Entonces, ¿a dónde va la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es, debemos de saber en dónde estamos parados, debemos de hacer este análisis de riesgo, este diagnóstico tributario para entender qué tan susceptible soy de una multa económica o de que mi flujo de operación se llegue a detener y que eso me pueda llegar a afectar. Recordemos que la autoridad ahorita está haciendo su chamba y evidentemente pues cualquiera es susceptible. Entonces queríamos platicar un poquito del plan maestro, pues porque la autoridad está haciendo su trabajo, ¿no? Y aquí hay una pequeña frase de Confucio que dice: quien ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor. ¿Y esto cómo lo podemos llevar? Pues lo que tú haces de una forma, y no porque sepas que es un error y lo sigas haciendo, sino porque quizás no sabes que es un error y lo sigues haciendo, pues se va acumulando y eso ya se hace un riesgo mayor. Entonces, pues hasta aquí queríamos transmitir un poquito el
el cómo vemos nosotros un análisis de riesgo. Queríamos transmitir qué es lo que estamos revisando con la experiencia que nos caracteriza desde hace muchos años, para que realmente sea una revisión de 360 grados. Por aquí hay otra pregunta, no sé si alguien las pueda leer porque yo las veo bien chiquitas. A ver, sí, Si Marco. quieres, Adelante, las leo, Oscar. Marco. Va. Hay varias, Marco, ahí te voy leyendo. Gracias. Dice, ante alguna revisión pueden solicitar el contrato de maquila original o con que se tenga escaneado en el expediente. Pues mira, la que te lo pueden pedir, te lo pueden pedir. Te pueden pedir todos los originales, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Hemos presentado el escaneado y nos lo han considerado como suficiente, pero así que dependiendo del auditor y cómo lo podemos llegar a soportar, ¿no? A mí lo que me preocupa sobre todo es que sea un contrato de maquila que esté firmado, en su caso, por la gente adecuada, que estaba autorizada para firmarlo, que esté vigente y que sí cubra la operación que estoy llevando a cabo, ¿no? De acuerdo, la siguiente. Buenos días. Si se suspende el padrón de importadores, ¿la empresa puede seguir exportando o también la exportación se restringe? No, sí puedes seguir exportando siempre y cuando no tengas un sectorial de exportación. Y que no te vayan a... Bueno, sí, la respuesta es sí. Sí puedes seguir. Digo, hay varias aristas, pero contestando la pregunta es sí. Ahí la pregunta es, si te cancelan un sello digital, pues que no puedas seguir facturando, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí va más bien en relación con el sello digital, ¿no, Marco? Sí. Entonces, al momento de no poder sacar un CFDI, pues el agente aduanal te va a decir, no puedes exportar. La siguiente es, ¿qué hacer cuando no se declara un número de series en maquinaria y existe un pedimento global complementario que afecte al pedimento de importación? ¿Cómo subsanar? ¿Qué es? A ver, perdón, porque no escuché bien. ¿Qué hacer cuando no se declararon número de series en maquinaria y existe un pedimento global complementario que afecta al pedimento de importación? ¿Cómo subsanar? Digo, la verdad es que no entiendo la relación de la pregunta. Porque una cosa es que en el pedimento global complementario es para efectos de valor, Es nada más correcto. para subir o bajar el valor. Y los datos de identificación individual pues van en el pedimento inicial, el pedimento IN o A1, lo que sea, con el cual tú vas a comprobar la legal estancia. Y con el pedimento complementario simplemente pues te permite corregir el valor de las mercancías. Entonces, olvidémonos del pedimento complementario, vámonos al pedimento IN, AF, perdón, AF o A1. Pues ahora sí, lo que habría que entender es que recordemos que los datos que van a prevalecer son los de la maquinaria que tenga físicamente. Entonces, no sé qué tenga tu maquinaria físicamente como para ver qué tiene tu pedimento o qué no tiene. Ahora, los pedimentos son rectificables, entonces podemos quizá rectificar ahí el pedimento, y nada más que estos campos pues ya van en el COBE, ya no van tanto en el pedimento. Entonces, yo creo que la recomendación es revisar si en el COBE están estos datos, porque en el pedimento ya no los deberías estar viendo, y no sé de qué año sea esta importación, ¿no? Eso, ¿no? También iba a comentar eso, porque pues a lo mejor es un año en el que no se requería asentar ese número de serie, ¿no? Y entonces podría estar tranquilo. Sí, hay varias preguntas acá, no claras, ¿no? Para dar una sola respuesta, ¿no? Que a veces yo digo eso, muchas veces no encontramos una sola respuesta a la pregunta, ¿por qué? Porque como bien lo comenta Marco, hay muchas aristas, ¿no? Que hay que tocar, hay muchos supuestos que a lo mejor no tenemos la película completa, ¿no? Y yo creo que aquí en esta pregunta nos falta para poder dar esta respuesta. Pero igual, aquí están nuestros datos de contacto y podemos platicarlo. ¿Qué otra es, Ra? Por ahí también preguntan cómo podemos solicitar devolución de IGI. En este caso, si nos ganó el tiempo y no aplicamos en tiempo el certificado EUR1. Bueno, existen plazos para diferentes tratados. En el caso del EUR1 son 10 meses. Digo, habría que entender cuándo fue la operación. Si estamos dentro de esos 10 meses, pues podríamos solicitar la devolución. Hay un formulario pues ya
ya vamos a decir, ya electrónico para pago de lo indebido. Y se presenta el pedimento original, el pedimento rectificado, ya con ese vamos a decirle saldo a favor, se presenta ante la autoridad, digo, de forma muy genérica, ¿no? Pero también tenemos que ver los tiempos, ¿no? Aquí hay una pregunta, no es muy clara, solo la menciono, pero dice, nuestra empresa importó temporalmente, pero la regla 4321 habla de fechas de transferencia, no de facturación. Hasta ahí se quedó, pero creo que no es muy claro. Pues digo, no habla de fecha, simplemente es que no sé qué tenga que ver. Para cuando si tú importaste activo y no sé si a la pregunta pasada que era que lo vendí. Ah, no, porque dijo que no había pedimento. La 4321 no te habla de fechas, te habla de momentos, que te dice, oye, ¿cuándo tengo que hacer el virtual? El día de la transferencia. Entonces, el día que se transfiere la mercancía al que lo va a importar en temporal, es cuando se debe de tramitar el pedimento de importación temporal, y el de exportación nada más tarda al día siguiente, ¿no? El de retorno. No, pero no tengo más información de la pregunta. ¿Algo más? Sí, la siguiente dice, por semana realizamos 5 operaciones de exportación a Estados Unidos. La liquidación de esos embarques se realizan a los 30 días, pero se emite una factura global por esos 5 embarques, solo referenciando las 5 facturas. La mayoría de las ocasiones varían un poco en el precio liquidado. ¿Debería hacer rectificaciones de pedimento? Bueno, si lo que estoy entendiendo es que el pedimento dice 10 y al final estás cobrando 11, pues sí, digo, ahí tienes un problema en primera instancia de que tienes un dato inexacto o falso en los pedimentos, porque realmente pues no es no es el valor correcto, ¿no? De hecho te puedo dar un ejemplo, en las fresas tú sacas hoy a 10 pesos el kilo de fresa, pero te lo pagan al día que está en el mostrador, entonces puede estar a 12 pesos o 9 pesos. Pero eso no lo sabes hasta que llega la mercancía al mostrador, entonces pues nunca te va a cuadrar, y eso es siempre, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con el aguacate y otras cuestiones. Entonces, al final de cuentas, pues, es un dato inexacto o falso que altera la información estadística, que es multable con 2,000 pesitos. Podríamos hablar de otro tema un poquito más de fondo, temas de IVA, ¿no? Oye, pues es que mi pedimento ampara tales montos a tasa cero de IVA y pues ese monto ya es diferente, entonces no sé si tengamos ahí un tema de IVA por la tasa cero, pues podría ser. Habría que entender a mayor profundidad el caso, ¿no? Reitero, nos pueden echar un grito y lo platicamos. Ya es todo, Marco. Y nada más ahí para terminar, si estoy mal yo en mi exportación y luego mi facturación y todo eso, la pregunta es, en el país destino, ¿qué valor le están dando para la importación? ¿El bueno, el malo o el feo, no? Entonces podemos tener un problema de valoración en el país destino, ¿no? También lo único que ponen en las preguntas es si se compartirá la presentación. Sí, también en el video. De acuerdo, ya es todo lo que está en el chat. Bueno, pues muchas gracias, Israel. Jessy, un honor como siempre. Oscar Mario, gracias por la invitación. Nos vemos a todos. Que tengan un excelente jueves. Gracias, igualmente. Gracias, Marco. Gracias. Siempre, gracias a todos. Gracias, Grupo Weldex. Gracias.